Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga grandemente. Un gozo, una alegría, poder compartir con ustedes y meditar la palabra en este tiempo, en este momento. Bueno, por acá, Maestro Eber Rivero, queriendo bendecirle con la escritura, con la palabra. Y bueno, poder dar inicio a este seminario, hermoso seminario que está en mi corazón para compartirles e impartirles la palabra. Em, este seminario está desde hace mucho tiempo en mi corazón, es la esencia de lo que a través de este canal, Comunidad Crecimiento para Ti, queremos aportar nuestro granito de arena para las vidas, para las personas, para lo que el Señor quiere hacer a través de Efesios 4:11, que es formar, crecer, instruir, em, para la obra del ministerio, en sacar a las personas de la niñez fluctuante y llevarlos pues a un crecimiento y a una madurez y una adultez como debe ser. Entonces, este seminario es maravilloso, se llama Los dos niños que hay en ti. Todos nosotros tenemos dos niños viviendo en nuestras vidas, están allí, y que esos dos niños hay que educarlos, esos dos niños. Y esos dos niños son un bastión para uno o para el otro, o para el enemigo o para el Señor. Son buscados esos dos niños. Entonces, bueno, bienvenidos. Van a ser 3 horas, por supuesto, 3 horas de enseñanza, de instrucción, de seminario, por parte, por supuesto, no corridas, sino cada hora en su momento. Entonces, a través de este seminario, pues vamos a pasearnos por la Escritura para que el Señor nos ayude tranquilamente, formándonos, educándonos, instruyéndonos a nosotros mismos como niños en el Señor, en la palabra, pero también sirve para instruir los niños, pues, que son niños como tales. Pero también no solamente está allí, sino cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando las personas nacen de nuevo, cuando las personas van creciendo, que son niños, entonces también hay que irlos ayudando. ¿Y por qué? Porque primero porque van naciendo. Y segundo, esas personas porque primeramente esas personas porque van naciendo necesitan crecer. Y para eso están los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores y maestros, para ayudarlos a formar y ayudarlos a crecer. Pero también dentro de las quejilá y dentro de los hogares y dentro de los trabajos, porque esos son 3 ámbitos de acción que tiene el crecimiento de una persona: en un hogar, en una quejilá, congregación, y dentro de los trabajos. Son 3 ámbitos donde se mueve y donde debe desarrollar relaciones interpersonales. Dentro de esos ámbitos hay mucha gente con 30, con 20, 30, 40, 50, 60 y hasta 70, que son niños y ahí hay que trabajar. Entonces yo les recomiendo que escuchen la enseñanza, el crecimiento y la proyección profética de Hanukkah, que está ahí en el canal, que prácticamente ese es como el inicio de este seminario. Ese fue como el abreboca. Esa enseñanza es parte de este seminario, es el principio. Bueno, iniciamos entonces. Los dos niños que hay en ti. Vamos a empezar poco a poco. Usted tome sus notas, repase el video cuando ya lo tenga, este, y va sacando sus notas y va armando pues en un cuadernito pues todo lo que el Señor le pueda instruir a usted con este seminario. Primeramente hay dos niños. ¿Cuáles son esos dos niños? Está el niño fluctuante y el niño de fe. ¿Cuáles son esos dos niños? Vamos a empezar por allí. El niño fluctuante y el niño de fe. Cada uno de ellos tiene unas características y cada uno de ellos es buscado y cada uno de ellos es objetivo para, mm, para el enemigo o para el eterno, porque es buscado, es apreciado. Entonces vamos a estudiarlo cada uno y poder ver allí en cada uno de esos dos niños, a las características de uno, las características del otro.
Entonces, tú debes saber que aunque tengamos muchos años de edad, esos dos niños están allí. El niño fluctuante y el niño de fe. Y muchas veces podemos tener una edad y podemos actuar como ese niño fluctuante. Independientemente a veces de que hayamos crecido o madurado, ¿no? Se nos sale el niño. Y está el niño de fe, que también está allí. El niño de fe, el niño que cree, y ya lo vamos a explicar uno por uno. Pero vamos a empezar con el niño fluctuante, pero todo está relacionado, porque también de allí sacamos el niño de fe. Pero vamos a leer primero Efesios 4, que nos permite ver la base de todo esto y empezar a ver ese niño fluctuante. Dice, yo pues preso en el Señor, dice Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis, Efesios 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí está un llamamiento, y ese llamamiento no es para niños. Entonces necesitan ser desarrollados los niños porque hay un llamado. Evidentemente hay un llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es parte de los ministerios. El amor debe ser transversal. Dice, y solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, es el amor, pero hay un vínculo que es la unidad del espíritu, y solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese lo importante, el shalom, el vínculo de la paz, amor y paz. Y no es una canción navideña, por cierto. No se trata de eso. Amor y paz. Amor y paz. Y ese amor, ese vínculo que amarra, tiene que ser la paz. Y a veces no hay paz, a veces hay confrontación. Y eso hay que trabajarlo. Dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. O sea, es uno, es el Ejad del Señor. El Señor es uno, el Espíritu es uno, el llamado es uno, todo es uno, es una unidad perfecta y completa. Ahora, en esa unidad están los dones y están los llamados en la diversidad de dones que el Señor ha entregado y el Señor ha dado. Los dones no son uno, el Espíritu es uno, el llamado es uno, el Señor es uno, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo en el Señor, pero dones hay diversos. No solamente el don que yo tengo es el único que hay diversidad de dones. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, ya aquí no hay una unidad en el sentido de que lo que te dieron a ti es solo. No, hay diversidad de dones y en esa diversidad debe estar la unidad. Eso hay que entenderlo, porque para entender eso hay que entender la diversidad de dones y para qué fueron dados esos dones. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin último que se persigue con esos dones? Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está hablando de la muerte y de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Después de su muerte, después de su resurrección, dice que le da dones a los hombres. Por supuesto, se los dio antes y se los dio después, pero ahora con más fuerza, con más claridad de las cosas, ya habiendo hecho él la obra redentora que tenía que hacer. Eso es cuestión de estudio. Solamente el versículo 8 da una profundidad de muchos estudios escatológicos, de muchos estudios de cristología, pero no es donde nos vamos a detener ahí en este momento. Dice, y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? ¿Ya? Y el que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea, ahí está la grandeza, la llenura, la plenitud de Yeshua. Dice que él tiene como, él es como, tiene deidad, su eterno poder y deidad. Él es la plenitud de todo. Él es todo y en todo. De eso no hay ninguna duda. Entonces, ese hombre en su total y absoluta plenitud, ese hombre con la esencia divina absoluta, total, pleno, es el que nos va a llenar a nosotros en su plenitud. Entonces, imagínese usted toda esa plenitud para decir lo que viene. Y él mismo constituyó. Él constituyó, ese mismo que tiene plenitud, que bajó a las partes más bajas de la tierra, que subió, que le dio dones a los hombres, que murió, que resucitó, que completó su obra redentora. Dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tanto poder para decir esto. ¿Por qué? Porque es lo que Él está haciendo con su cuerpo. ¿Para qué Él hizo eso? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Perfeccionar. ¿Cuál es la función de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un maestro, de un pastor? Perfeccionar. ¿Y quién está perfeccionando? Yeshua, porque él fue el que los constituyó. Su acción ministerial. La acción ministerial prepara para el ministerio y forma y perfecciona a los santos para la obra del ministerio. Por eso es que no podemos ser niños fluctuantes, porque está siendo preparado para una obra del ministerio. Ministros, preparando a ministros para la obra del ministerio. ¿Me entiende la importancia de esto? Solamente estudiando este capítulo pasamos mucho tiempo. Ministros preparando y perfeccionando a santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, de la quejilá, de su cuerpo, que es Yeshua, que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, cuando un pastor, un profeta, un maestro, un evangelista está trabajando, imagínese usted todo lo que tiene que hacer. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese trabajo es hasta que esto se llegue hasta aquí. No van a parar los profetas, no van a parar los pastores, no van a parar los ministros, no van a parar. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden parar? Porque es hasta que todos lleguemos. ¿Cómo es la perfección? Hasta que todos lleguemos. Hasta que todos. No es solamente yo. Es hasta que todos lleguemos. Entonces, ese cuerpo tiene que llegar todo. Ahí hay una unidad del cuerpo en la diversidad de los dones. Entonces, es todo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hay una unidad hasta que esa fe sea un ejab. Y al conocimiento, dice, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, nada más. Y para eso está trabajando el profeta cuando está haciendo su función propia, el pastor, el maestro, el evangelista, cada quien en su momento. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el propósito es que ya no seas llevado por doquier como niño fluctuante. Entonces, esta acción profética, pastoral, ministerial de perfección está atacando directamente tu niño fluctuante. Y no puedes, en la medida que te vas exponiendo verdaderamente, en esa medida que te vas exponiendo al profeta, al maestro, por eso son tan atacados. Por eso el profeta es tan atacado, por eso el apóstol es tan atacado,
Por eso el maestro y el evangelista son tan atacados. De todas formas y de todas maneras. Son tan atacados porque la función que están haciendo es sacar a la persona de la niñez fluctuante y llevarlo a la perfección ministerial y llevarlo a que llegue a la plenitud de la medida de Cristo. Y eso lo hacemos con una persona que nace de nuevo y eso lo hacemos con un niño desde que lo formamos desde bebé. Entonces, ese primer niño, ¿quién lo ataca? Al niño fluctuante, ¿quién lo ataca primeramente? El apóstol, el profeta, el maestro. Cuando estos ministerios están haciendo y están trabajando, están atacando a ese niño, están contrarrestándolo para que cambie, para que se forme, para que se entrene, para que crezca, para que madure. Y en eso tienes tú que, ya llega un momento que yo, como ese niño fluctuante, participo en ese crecimiento porque cedo, voy a ceder para poder crecer, para poder madurar y poder yo reconocer y decir verdaderamente, yo soy un niño fluctuante, tengo diversas características, tengo diversas situaciones, necesito exponerme a la escritura, necesito exponerme a los ministerios para poder crecer y madurar y poder deslastrarme ya de ese niño que me acompaña a pesar de que tengo 40, 50 y 60 años. Y lo que soy es un problema en las quejilá, soy un problema en el hogar y soy un problema en los trabajos. Y dejo de ser ese problema porque voy a actuar con adultez y con madurez. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina, todo lo que es la doctrina, todo lo que son las filosofías, ideologías, no es la doctrina correcta dada por la instrucción de la Torah y la palabra. Y se entiende Torah, la unidad y el ejag de todos los libros que la componen, completamente. Entonces, vemos allí cómo esa instrucción, esa palabra, quebranta los vientos de doctrina. Son vientos, son ideologías, son filosofías, son huecas sutilezas. Viene Hanukkah. Con Hanukkah aprendemos a deslastrarnos de la helenización, del hedonismo, del narcisismo. Y eso es ese niño fluctuante. Ese niño fluctuante es hedonista. Le gustan las cosas que le agradan a él. Ese niño helenista es narcisista. Ese niño helenista quiere ser el centro de la atracción. Y hay que sacarlo de allí. Porque es una ideología, es una filosofía, llámese helenista, llámese grecorromana, llámese filosofía de las diferentes que están, ya usted sabe todo lo que se está moviendo. Ideologías, filosofías, pensamientos que hay que romper, vientos de doctrina. Mientras que la palabra no es un viento de doctrina. Son instrucciones precisas para formar una nación, una cultura y una identidad. Seguimos. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, todo ese arsenal, la astucia, la artimaña del error, todo eso, entonces el enemigo utiliza todo esto para ir en contra del niño fluctuante. Fíjate, el Señor va en contra de ese niño fluctuante ¿con qué? Con los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas, lo perfecciona, lo saca de allí, lo trabaja, lo forma y lo lleva a la plenitud de la medida del don de Cristo. Y le da dones y lo trabaja para que sea un ministro, lo perfecciona para la obra del ministerio. Eso es lo que está haciendo el Señor. Agarra ese niño, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Te agarra a ti como niño, a ti, a mí, como niño fluctuante, te pone en las manos de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para que luego te pueda perfeccionar y tú puedas participar de la obra del ministerio ya no como un niño fluctuante, sino ya conociendo los vientos de doctrina, las artimañas de error, las estrategias del enemigo. Es diferente porque entonces ahora tú vas a ir en contra de eso, vas a poder establecer la palabra y el principio de la escritura en todas partes. Ya no como un niño fluctuante, sino como un hombre maduro.
Entonces dice, sino que siguiendo en amor, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Él es la cabeza y crezcamos en él en amor. Que crezcamos, no que seamos niños fluctuantes. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que crezcamos. Y podemos decir, ay, pero esta palabra es una palabra muy básica, muy sencilla. Sí, exactamente. El Señor enseñó de lo más sencillo las profundidades más grandes. Y tú puedes decir, ay, pero es que todo el mundo ya está crecido. No creas. Y ya lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. El hecho de que tengas 40 años, allí está ese niño fluctuante escondido y nadie lo sabe. Y necesitas quebrantar ese niño fluctuante porque eso es lo que está deteniendo la obra del ministerio. Y eso es lo que está haciendo que tú ataques ministerios. Que tú te comportes, y ya lo vamos a ver ahorita, en los equipos del ministerio que es donde estás trabajando. Porque eres un niño. Lo que pasa es que es un niño oculto. Así como hay pecados ocultos, hay gente que tiene pecados ocultos y hace sus pecados. Entonces, así ese niño está oculto y tú te muestras como un adulto, pero en realidad eres un niño. ¿Y cómo se sabe que eres un niño? Por tu proceder, por tu forma de actuar, por tu forma de resolver los problemas, por tu forma de abordar las circunstancias que se presentan. Allí tú demuestras que eres un niño. Cuando tienes que asumir responsabilidad, usted quiere saber cuál es la medida para usted saber si una persona es un niño, mídale la responsabilidad. Los niños fluctuantes y maduros le tienen terror a asumir responsabilidades. Cuando hay un problema en un hogar, una circunstancia, son los primeros que se esconden y salen corriendo. Y no tienen responsabilidad de decir, no, yo soy responsable de esto como hermano mayor, o como esposo, o como padre, o como hermano mayor. No, 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 se esconden y se escapan. Cuando usted vea eso, usted dice, ese es un niño. Cuando usted ve a un hombre, y aquí estoy hablando es del hombre, no de la mujer. Cuando usted ve un hermano mayor, un esposo, un padre, que cuando se presenta un problema en la familia, él es el que saca la cabeza y saca la cara para resolver ese problema, eso es una persona adulta. Si usted lo ve escondiéndose, esa es la medida, la mayor medida para usted saber que no es responsable y que es un niño. Cuando se presenta una dificultad, cuando se necesita ir a un lugar, cuando se necesita sacar un dinero para ser responsable de algo, cuando tienes que ser responsable de tu esposa, de tu casa, de tus hijos, de una circunstancia que pasó, cuando tú eres el que tiene que salir a dar la cara, entonces te escondes, eres un niño. Esa es la medida. Lo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravilloso. En el cuerpo, en la quejilá. Fíjese, vamos creciendo en amor, de quien todo el cuerpo, de quien toma todo el cuerpo, de Yeshua, de Cristo, que Él es la cabeza. El cuerpo tiene que tomar de Él. A veces no estamos como cuerpo, no estamos tomando de él. Como cuerpo estamos a veces tomando de nuestra actividad propia y creemos que nuestra actividad propia es la que es. Entonces, la actividad propia tiene que tomar del cuerpo de él, de un cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por las coyunturas, se ayudan mutuamente. Ministerialmente tenemos que ayudarnos mutuamente como las coyunturas, porque para eso estamos. Según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, se va edificando en amor. Y se recibe con esas coyunturas, se va ayudando con la actividad propia de cada quien. Hay una actividad propia. Entonces, ese niño fluctuante va a ser preparado para que haga su función propia. Y el enemigo lo está buscando es para destruirlo con todas las estrategias. Fíjense, podemos hablar un poco eh, de las estrategias del enemigo. Del Señor
es crecimiento. Señor es llevarte a la plenitud de la medida de Cristo. Del Señor es que te edifiques, que crezcas, que madures. Del Señor es que ayudes con tu actividad propia y que a través de las coyunturas se ayude mutuamente y se edifique, se vaya edificando en amor, se vaya amalgamando, se vaya concertando y crezcas para la obra del ministerio. Te están preparando para la obra del ministerio. Ahora el enemigo utiliza la artimaña, repasamos un poquito, que es la maniobra engañosa o fraudulenta para conseguir algo. O sea, el enemigo va a utilizar, si tú te quedas niño fluctuante, si tú no te dejas formar, si tú y yo no nos dejamos formar, no nos dejamos entrenar. Y en los ministerios, en las quejilás, hay gente, y ¿cuántos miembros tiene? 50,000, 60,000. ¿Y con cuántas personas? Tengo 4, tengo 5. Mire, una iglesia puede tener 50 y podemos tener iglesias de 10 miembros. Y es lo mismo. Y dentro de esas 50,000, 49,000.9 son niños fluctuantes. 49,000 son niños fluctuantes. Y tienes 10 y de las 10, 8 son niños fluctuantes. Y sobre esos niños fluctuantes, y tú dices, pero aquí tengo 50,000. Sí, pero son niños. No han crecido, no han madurado, no han llegado a la plenitud. Entonces, contra él viene la artimaña, viene la maniobra, viene el engaño del enemigo para conseguir algo de él. Luego está la astucia, que es fingir, mentir, engañar. Es como la serpiente utilizó de astucia para ir contra Eva. Dice, y la engañó como una niña. La serpiente era más astuta. Entonces, esto es de serpiente. El enemigo viene como una serpiente para engañarte, para arrastrarte con cualquier viento de doctrina, con cualquier pensamiento y te lleva con artimaña, con astucia. Con engaño, que es el núcleo penal de la estafa, el enemigo es un estafador y te estafa. Es mentiroso desde que él es. Cuando se halló en él maldad, dice que de suyo habla. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque de él se convirtió en maldad. De él mismo salió la maldad. Él mismo lo decidió. Dice, está la palabra estratagema, que es la más fuerte. La palabra estratagema tiene que ver con la parte militar, que actúa como un general. Y dentro de esas palabras, estratagema, está estratejo, que es general, estrato, que es un campamento o ejército, y agein, que es dirigir. O sea, hay un general que dirige un ejército contra ti, que eres un niño fluctuante. Cuando tú eres un niño fluctuante, el general, el enemigo, dirige un campamento, un ejército contra tu vida. Y por eso es que ves los ataques permanentes sobre tu vida. Pero él lo va a hacer, pero si te consigue como un niño fluctuante, te destruye. Ahora, si ese general con ese campamento, con ese ejército permanentemente está dirigiendo ataques sobre ti, entonces tú te consigues en un problema muy fuerte, te vas a conseguir en un problema muy fuerte porque te va a conseguir como un niño fluctuante y te lleva a través de un viento de doctrina y no sabes ni qué te pasó. Ese es el primer niño. El segundo niño es el niño de fe. Podemos verlo en Mateo. Vamos a buscar Mateo 18. Vamos a buscar por aquí Mateo 18. 18. Búsquemelo por aquí. Dice aquí. Vamos a leer Mateo 18 en esta primera hora que estamos trabajando con esta parte de los dos niños que hay en ti. El otro niño que hay en nosotros, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Primero, ¿quién es el mayor? Y segundo, en el reino, porque nosotros no somos una iglesia, nosotros somos un reino, un cuerpo, una quejilá que está formada y está educada por Yeshua, que es la cabeza, para un reino, el reino que es la dimensión del Señor. El reino tiene súbdito, el reino tiene territorio, el reino tiene legislación, nosotros tenemos una legislación
Y nosotros tenemos un tipo de gobierno de rey, como nos enseñan los apóstoles, que es soberano. Él no tiene un gobierno ni democrático, ni socialista, ni comunista, nada, esos son gobiernos humanos. ¿Cuál es el tipo de reino del Señor? Es soberano. Es soberano. Y tiene un territorio, y tiene unos ciudadanos, y tiene una legislación. Tenemos Torah y tenemos instrucción. Eso es un reino. Eso es un reino. Y ellos le preguntan, ¿quién es el mayor en ese reino? Y él le dice, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Fíjese, ¿a quién llamó? A un niño. No llamó a Pilato, no llamó al César, no llamó a uno de los discípulos, ni siquiera se puso él mismo. ¿Por qué no se puso él mismo si él es el mayor? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Yeshua no es el rey, pues. Y él lo llena todo, y él es pleno, y él es todo. Lógico que él se hubiese puesto en el medio y dice, soy yo mismo soy, yo soy, como en la zarza. No debería ser así. Es lo que debería ser, pero no fue así. Dice, llamó Jesús a un niño y lo puso en medio de ellos. Y ellos, que eran los apóstoles o lo que le dice, en medio de ellos. O sea, eso fue una lección muy grande para ellos. Y dice, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. No entras. Si no nos volvemos como un niño, ese niño que es un niño de fe, ya la vamos a ver porque es de fe. Y cuando contrarrestamos este niño de fe con el niño fluctuante es un incrédulo. Porque hoy cree una doctrina y mañana otra. Nunca se afirma. Cuesta que se afirme y eso hay que dejarlo ya. Porque estos tiempos proféticos que vienen no es para ser un niño fluctuante, porque te van a llevar. Este niño, dice, lo pone en medio y le dice, si no te vuelves como un niño, no puedes entrar. Dice, si no os volvéis y os hacéis como un niño, te tienes que volver y hacerte como un niño. Yo tengo una edad, yo tengo que hacerme como un niño, humillarme delante del Señor, creerle a Él, amar el cuerpo, todo lo que es la quejilá, todo lo que es ayudarnos. Y esto tiene mucho que ceder, aunque tengas 40, 50, 60. A veces tienes que humillarte para ceder, para ayudar a los demás, ceder tus cosas, ceder tu tiempo, tu vida. Cuesta y cuesta mucho, pero precisamente eso es el reino. Y eso es lo que nos hace grandes en ese reino, porque en el reino, en otros reinos, yo soy el que tengo que ser grande y a mí es el que me tienen que alabar y a mí es el que me tienen que cuidar. Y en el reino del Eterno es al revés. En el reino del Eterno no hay narcisistas que se amen a sí mismos. En el reino del Eterno no hay helenistas, hedonistas. No, no hay, no pueden haber, no entran. Los que andan en esa filosofía, señores, no entran. Lo que viene ahora en estos tiempos de diciembre, que están con esas ideologías, ya usted sabe, arbolitos, bichitos, cuesta que eso entre, no entra, no está. Esos son vientos de doctrina. Entonces le dice, si no os volvéis como un niño y si no os hacéis como un niño, no entras en ese reino, no entras en mi legislación, en mi territorio, en mi soberanía, no entras allí, tienes que volverte como un niño. Dice, así que cualquiera que se humille como ese niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Ah, palabra mágica, vamos a decirlo así, que no es mágica, es palabra de vida. Pero la palabra apareció, como decimos en un refrán, apareció el peine, no es el niño. Es que te humilles.
es que te humilles. Entonces, el niño de fe se humilla. El niño de fe cede. Cuando tú estás soberbio, te fijas que no es solamente para los niños de pecho. Cuando tú, este seminario no es solo para los niños, ay, para los niños de pecho, no. Los vamos a formar y voy a educar, no, es para ti. Que cuando tú eres soberbio, y te recomiendo que leas Isaías capítulo 2, donde dice que toda soberbia será bajada y toda soberbia será quitada, y solo Yeshua será exaltado y glorificado en ese tiempo. Léase Isaías 2. Si usted lee Isaías 2 y usted sigue igual, usted es un niño fluctuante. Si usted lee Isaías 2 y no cambia su niñez, su soberbia, su arrogancia, su prepotencia, porque eso es lo que es el niño fluctuante, arrogante, prepotente, helenista, hedonista, narcisista. Eso es lo que es el niño fluctuante. Y todas esas doctrinas y filosofías e ideologías lo que hacen es alabarlo y por eso se va tras ellas. Mientras que la doctrina del Señor lo que hace es que te confronta y te dice, esto es lo que hay que quitar, esto es lo que hay que corregir, esto es lo que tienes que arrancar de ti. Ese brazo, esa mano, eso que te es ocasión de caer, córtalo de ti. Y para tú hacer eso, no puedes ser un niño. Tienes que ser un niño de fe, creerle al Señor. Y siendo un niño de fe, eres maduro. Y te humillas. Te dice, así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Entonces en el reino de los cielos entran los que se humillan. Y el que se humilla será exaltado y el que se enaltece será humillado. Y dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Un niño que se humilla, lo recibimos a él. Cuando yo recibo un niño, atiendo a un niño, amo a un niño, tanto físicamente, niño, bebé, y lo amo y lo cuido y lo protejo y le doy todo el amor que pueda tener para ese niño, yo estoy recibiendo a Yeshua. Igual cuando un niño nace de nuevo, un hombre, una persona adulta nace de nuevo, y yo lo recibo y lo cuido y lo protejo, yo estoy recibiendo a Yeshua. Y yo hago mi función ministerial de pastor, maestro, apóstol, evangelista, y lo perfecciono y lo llevo a la medida de la plenitud de Cristo, yo estoy recibiendo a Yeshua. Y dentro de todo esto hay mucho niño todavía. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos niños que creen en mí, es el niño que cree, no el fluctuante. Cualquiera, cuando nosotros creemos, pasamos a ser un niño. Usted tiene 60 años y usted cree en Yeshua, usted es un niño. Para él usted es un niño. Un niño que confía en su padre. Un niño, aquí estamos hablando es de confianza, como el niño se abandona a los brazos de su padre, que tiene plena confianza en su padre. Y dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en la profundidad del mar. Mire, cuando usted daña a un niño, mejor, dice que mejor haga esto. Cualquiera que dañe, que haga tropezar a un niño que cree en mí. Ese niño cree en Yeshua y yo lo hago tropezar con una doctrina, con una filosofía. Ay, pobrecito. Pobrecito de aquel. Le dice, mejor le fuera que vaya, se cuelgue una piedra de molino en el cuello y se tire al mar. Eso le es mejor de lo que le viene por hacer tropezar a un niño que cree y que se humilla delante del Señor. El Señor protege sus hijos, sus niños. Él los ve como unos niños a los que ama, a los que quiere, a los que protege, a los que son ternura para Él. Ese es el otro niño. Entonces, el niño fluctuante es soberbio, arrogante, prepotente. No se humilla, no cree. Y en ese proceso, el enemigo quiere sacarnos del reino y Yeshua quiere
introducirnos en el reino. Como niños fluctuantes salimos del reino, de su territorio, de su legislación, de su ciudadanía, del ámbito de su soberanía. Él nos quiere sacar eso. Pero Yeshua nos introduce a su territorio, a su palabra, a su esencia, a su soberanía, a su ciudadanía, a su legislación, como un niño que cree y se humilla. Fíjate algo. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ver algunos aspectos de ese proceso de crecimiento en el contexto hebreo, en el contexto normal, como usted lo quiera ver. Siempre hay un proceso de crecimiento. Primero, hay un nacimiento. Y ese nacimiento puede ser cuando nosotros tenemos un niño en las manos. Y aquí es donde yo le hablo a los padres. Tú tienes un niño, hermoso niño. Entonces, de 2, 3, 4, 5, 6, ya, lo que sea. Va empezando, ya tiene 4, ya tiene 5, ya tiene 6. Para ti es un niño fastidioso que juega, que molesta, que llora, que hace travesuras, que cuesta cuidarlo, que cuesta, es difícil, es hiperactivo. Y en este tiempo el niño es más hiperactivo. No es lo mismo cuando se crearon niños anteriormente, que no había estos dispositivos electrónicos, ni habían tablets, ni habían teléfonos, ni había nada. Esto está afectando a los niños. Esa es la verdad, pero esta es su época y este es su tiempo. Y tú crees que ese niño es simplemente un problema, una circunstancia. Ahora, un niño desde que nace trae una proyección profética. Entonces, ¿a quién estás viendo tú? ¿Al muchacho fastidioso? ¿O estás viendo lo que el Señor te entregó? ¿Qué es lo que tú estás viendo con ese niño? Cuando nace una persona de nuevo y ese niño llegó, ¿qué es lo que tú estás viendo? O ya tiene tiempo, ¿qué es lo que ese profeta apóstol está viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es la proyección profética para esa persona? Que no la dejamos crecer, o que los celos, el hedonismo, el narcisismo ministerial no nos deja verlo para que crezca, para que madure, para que se proyecte. Dentro de la cultura religiosa, cuando otro ministro se proyecta, ay Señor, empieza la envidia y el celo. ¿Qué estás viendo tú con ese niño? Pero vamos a quedarnos en el niño. Cuando nació Sansón, cuando nació Juan, cuando nació Yeshua, cuando nació Isaac, cuando nació Jacob, las palabras proféticas, los nombres que se le decían, se daba la proyección profética, perdón, de que iban a hacer. Cuando cuando el Señor le habla a Abraham de Isaac, cuando el Señor le habla a Manoa de Sansón, del nacimiento, cuando el ángel le habla a Zacarías en el templo, cuando el ángel le habla a Miriam de Yeshua, no es casualidad. Entonces ese niño que tú tienes en la mano, ese niño que fastidia, ese niño que es problemático, ese niño, ¿qué es lo que tú estás viendo allí? El niño fastidioso, o la palabra profética que pesa sobre él, o lo que estás orando y lo que estás proclamando, primero nació. Luego está en el caso, perdón, al octavo día se le circuncidaba y había pacto. Fíjense, el octavo día había la mayor coagulación de sangre y era el momento en que se podía circuncidar el niño. Cortarle el prepucio, no se iba a desangrar. El Señor es perfecto. Génesis 17 se lo dice a Abraham. Vamos a buscar Génesis 17. Entonces nace, eso era una cadena perfecta, sabían qué estaba pasando. Génesis 17, miren lo que dice Génesis 17, vamos a leerlo aquí. Mire este proceso. Dice, este es mi pacto, le está hablando el Señor a Abraham. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia entre mí y ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado
y todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuese de tu linaje. Todo el mundo tenía que circuncidarse. Ahora, ¿tenemos que circuncidarnos nosotros? No, porque ahora la circuncisión, ahora si usted se quiere circuncidar, no hay problema. O sea, si usted dice, ay, yo me quiero circuncidar, circuncídese, esa es su decisión, eso no tiene nadie que meterse en eso. Si usted dice, ay, yo quiero circuncidarme, circuncídese. Nadie tiene que meterse en eso, es su decisión personal. Ahora, ¿tenemos que circuncidarnos obligatoriamente? No, porque el pacto del Eterno está allí, pero fue una proyección y ahora, ¿a qué se estaba refiriendo? A la circuncisión del corazón. El prepucio, la arrogancia, la prepotencia que está en el corazón, que está engrosado y el Señor lo quita. Y entonces ya Él circuncida nuestro corazón y es como que si estuviésemos circuncidados. Porque entramos en pacto con Él. Ese pacto está reafirmado, renovado, como usted lo quiera llamar. Hay muchas formas de que la gente lo dice y lo explica. Entonces, ese octavo día se le coloca un nombre profético. Hay una proyección profética. Ay, voy a escogerle un nombre al niño. Ajá, se lo escogí. Sansón, Daniel, Isaías. Pero después que le colocas ese nombre, se te pierde de vista lo que la proyección profética que dice ese nombre y ahora es un muchacho que fastidia, ahora es un muchacho que tiene una edad que es travieso por naturaleza. Yo me imagino a Abraham con Isaac, con Ismael, lo tremendo que pudieran haber sido como niños y la proyección profética que estaba sobre ellos. Y así hay niños que van naciendo en el Señor y son tremendos y dan problemas, pero necesitan ser trabajados. El asunto es que tú quieres que crezcan automáticamente y no estás haciendo el trabajo sobre ellos. Como profeta, como apóstol, ¿qué tienes que hacerlo? Entonces, ese nombre profético, fíjate, vamos a leer Primera de Samuel para que tengas una idea. Estamos hablando de ese proceso, que hay cosas que hacer y que hay cosas que vigilar, que procesar. Mira, Primera de Samuel, vamos a ver. Son procesos del niño. Buscamos en Primera de Samuel 1. Segunda, primera. Ok. Dice, aquí está hablando de Ana y Samuel. Dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Eso era lo que significaba, una petición, Samuel. Dice, después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y que se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, respondió, haz lo que bien parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó, lo crió hasta que lo destetó, le puso un nombre. Entonces, el Señor le da un hijo y ella ve un profeta y lo entrega al templo. Lo cría hasta que lo destetan, lo crían, lo circuncidan, viene el proceso que es destetado, quitado, que es el destete, es cuando ya el niño no toma pecho. Entonces ahí empieza a crecer la leche materna. Dice que el que toma leche materna es inexperto de la palabra. Entonces la leche, necesitas el alimento sólido. Para tú empezar a darle el alimento sólido, necesitas destetarlo. Ya empieza a crecer. Deja el tetero también, en este caso, en estos tiempos, el tetero. La leche de tetero, la leche materna, para luego empezar a darle el alimento sólido. ¿O tú crees que el niño a punta de leche y tetero va a crecer?
¿Por qué empiezas a darle alimento sólido? Porque necesita crecer. Igual es en el mundo espiritual. Necesitas quitarle la leche, ya madurar, ya crecer. Te quitan la leche, te quitan el tetero y te empiezan a dar alimento sólido para que puedas crecer a la medida de la plenitud de Yeshua HaMashiach. Pero estás dentro de ministerios como un niño tomando leche y molestando muchas veces a esos ministerios porque como no creces, te quedas como niño y empiezas a jugar todas las circunstancias que pueden pasar en diversos ministerios. Eso pasa. Entonces hay un destete, empieza una instrucción como empieza Deuteronomio 6. Oye, oh Israel, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo amarás. Y dice, y estas palabras del pacto que yo, de la instrucción que yo te doy, al entrar, al acostarte, al levantarte en el camino, las escribirás. Empieza la instrucción sobre ese niño, sobre ese niño. Empieza una instrucción, empieza un destete, nace, se le da un nombre, se desteta, se le instruye, se le marca proféticamente, hay una proyección y una marca profética sobre él. Aunque va creciendo y jugando, tú tienes que ver como Rebeca. ¿Qué veía Rebeca en Jacob? La palabra profética que se le dio. Rebeca podía amar a Esaú, pero no tenía la palabra. Cuando el Señor le dice de Jacob que va a ser grande, que va a ser el primogénito, y recibe la palabra profética. Si no es así, Isaac bendice a Esaú. ¿A quién iba a bendecir Isaac? A Esaú. Y por el engaño, el supuesto engaño, se bendice a Jacob. ¿Qué era lo que veía Rebeca en Jacob? La palabra profética que el Eterno le habló. ¿Qué es lo que tú ves en ese niño? Tienes que ver la palabra profética que el Señor te dijo que le proclamaras. Ese niño que está jugando con los carritos y molestando, tienes que verlo con la palabra profética que el Señor te habló y que tú le vas proclamando y diciendo para que marque su futuro, para que haya una proyección profética, tanto al niño físico como al niño que va naciendo dentro de las quejilas. ¿Qué estás viendo tú? Luego le hacen el bar mitzvah, que a los 13 años, se le llama bar mitzvah, que es hijo de los mandamientos, hijo de la palabra, hijo de la instrucción. ¿Ves todo el proceso? Y en la niña a los 12 se le llama bat mitzvah. En el varón, bar mitzvah, B-A-R. La niña, bat, B-A-T, bat mitzvah, hija de los mandamientos. Y luego viene, donde se le considera en ese momento, fíjese algo, a esos 12, a esos 13 se le hace el bar mitzvah, y puede participar ahora de la lectura de los mandamientos, y las puede comentar, las puede leer, las puede ver. Dice, es responsable de sus actos a los 13 años, 12 años. Se le considera ya que puede estar con el pacto de la palabra, la escritura, y ya es responsable de sus actos. Y nosotros como latinos tenemos gente de 50 años, de 60 años, dando problemas porque se creen que tienen 13, que tienen 10. Hermano, tienen 13, tienen 10, tienen 9, tienen 8. Son niños. Gente adulta dentro de la esquejilá dando problemas porque son niños. A profetas, los pastores, los profetas, los ministros, tratando de desarrollar ese niño fluctuante, tienen muchos problemas. Pero están haciendo el trabajo. Y ese es el trabajo. Respeta. Y luego viene un llamado ministerial. Yeshua sale a los 30 años, porque a los 30 años era acto para salir al ministerio. No es como ahora que en el YouTube hay niños de 10 años, 12 años, creyendo que son profetas, ministros,
y gente y quejilá y adultos irresponsables lanzan esos niños y esos niños son presas del enemigo. Eso es un error. Eso es un error. Están irrespetando todos los procesos de crecimiento y de madurez. Y están exponiendo a esos niños al enemigo, lanzándolos como predicadores, como ministros, como que si ellos tuvieran el crecimiento y la madurez para eso. Exponen esos niños al enemigo. Yeshua a los 30 años, Yeshua salió a los 12 y habló con los doctores y ellos le dijeron, sí, tú eres el Señor, tú eres. Por lo menos trataban de entenderlo, Yeshua y Miriam, perdón, José y Miriam. Pero se lo llevaron, dice que él fue sujeto a ellos y crecía en sabiduría. En Lucas 2, Lucas 3, crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Tenía que ir creciendo. Lo que Yeshua iba a enfrentar no lo podía enfrentar como niño, tenía que enfrentarlo como hombre maduro, adulto, y habiendo cumplido todos los procesos de crecimiento y de formación que tenía que tener. Y ese hombre adulto respeta a los padres, honra, obedece la instrucción de la Torá. Cuando se habla también que honra a los padres, honra a tu padre y a tu madre, ¿sabes cuál es? Perdón. Además de honrarlo, bendecirlos, una de las honras es que ese hijo obedecía a Torah, porque los padres lo instruían y la honra que se le hacía al padre y a la madre era que era un hombre, una mujer que obedecía a Torah. Eso era de renombre. Y eso hay que entenderlo. Termino con esto, este tiempo. Nosotros tenemos que ser para los ministros, aquí tenemos que ver, para los equipos ministeriales, como personas que estamos dentro de los equipos, porque una vez que se da Efesios 4:11, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, se forman equipos, compañías de profetas, compañías de ministros, que están formando otros ministros, quitándole el niño fluctuante para llevarlos a un niño de fe y que crea y sea maduro y llegue a la plenitud de Cristo. Entonces, yo debo ser un escudero de ese ministro. Es maduro, perdón, es una persona, una persona madura que desarrolla los procesos de crecimiento, es maduro para integrar equipos de trabajo ministeriales, con profetas, con apóstoles. Yo debo ser maduro para eso. De un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un maestro. Si soy un niño fluctuante, puedo actuar como un Gehazi. Mire, el siervo de Eliseo. Eliseo fue un hombre maduro para trabajar con Elías. Fue un hombre fiel. Eliseo entendía a Elías. Josué entendía a Moisés. Josué sabía, Josué no juzgaba a Moisés. Eliseo no juzgaba a Elías. Hay momentos, si tú no estás preparado dentro de esos equipos ministeriales, tú eres un niño, a los ministros pueden vivir circunstancias y ahí es donde viene la palabra de juicio, de juzgar, de condenar, de decir cosas. Hay gente que está en unos ministerios y pasa alguna situación porque es un ser humano, porque va a pasar por procesos. Ningún ministro está exento de eso. Entonces salgo yo después hablando pistoladas en las redes sociales de ese ministro. Vociferando y, ¿cómo se dice esa palabra? Calumniando o difamando. Porque eres un niño. Entonces, Gehazi cometió un error y se le pegó la lepra de Amán. Gehazi no entendió a Eliseo. Eliseo sí entendía a Elías. Eliseo entendió tanto a Elías que lo vio cuando fue arrebatado en el carro de fuego y le tiró su talic, la doble porción, la arropó. Eso no le tocó a Gehazi, porque Gehazi era un niño fluctuante.
Yo tengo que estar preparado para estar dentro de equipos ministeriales para ver al ministro fallar, porque es un ser humano. Y al fallar, está el ministro al fallar, estar yo ahí como un adulto maduro para apoyar, para poder bendecir, para poder ser maduro, para estar dentro de esos equipos ministeriales. Si tú estás en un equipo ministerial con profetas, con apóstoles, con maestros, tienes que ser adulto. Y si no entiendes algo, guarda silencio y espera. Pregúntale al Señor y espera y el Señor te da las instrucciones. Fíjense que Elías estaba con Eliseo y Eliseo entendía perfectamente a Elías. Gehazi no entendió mucho a Eliseo. Yeshua tenía sus 12 apóstoles, unos lo entendían, Juan entendía perfectamente a Yeshua. Muchos a veces, Pedro a veces no entendía muchas cosas. Juan dice que se recostaba en el pecho de Yeshua. El amor que le mostraba Juan. Pablo tenía a Timoteo, lo instruía, lo formaba de los equipos ministeriales. Josué fue tanto que la unción de Moisés fue sobre Josué. Usted se imagina a Josué diciendo, Moisés, ¿por qué estuviste 40 días en la montaña? No, se puso allí 40 a esperarlo. ¿Y por qué te tardaste 40 días? ¿Y esas tablas, quién te las escribió? ¿Y por qué bajaste? ¿Y por qué las rompiste, Moisés? ¿Por qué rompiste las tablas? No debiste haberlas roto. No, volvió a subir y se volvió a quedar otros 40 días al lado de Moisés. Moisés rompió las tablas, tocó volver a hacer las tablas y ahí otra vez Josué, 40 días más al lado de Moisés. No lo juzgó, no lo condenó. Y esa unción, y por eso le fue entregada la unción y le tocó nada más y nada menos que repartir la tierra y entrar a la tierra prometida. Qué privilegio tan grande. Ese era un hombre, ese era un niño de fe que creía y a la vez era un hombre maduro. Y después conquistó con Caleb todo lo que no habían podido conquistar porque los incrédulos murieron en el desierto. Y ellos esperaron, miren, pacientemente esperaron ellos 40 años que se murieran todos esos incrédulos para poder ellos entrar con la nueva generación. A lo que se murió el último, dijo Josué y Caleb, gloria a Dios, vamos a entrar a la tierra prometida. Ahora sí podemos porque esa es la palabra profética. David tuvo a Jonatán. Miren, Jonatán entendía mucho a David. Y David entendía a Saúl. Saúl, a pesar de las circunstancias en que estaba, David ni lo tocó. Dijo, no tocaré yo al ungido del Señor. Está ungido. Fue ungido. Saúl fue ungido por Samuel. Y Saúl estaba mal, pero estaba ungido. Tú puedes estar mal por estar ungido. Y yo puedo estar mal, o un ministro puede estar mal, pero está ungido. No te metas con eso. Sé maduro. Un niño inmaduro atacará fallas de ministros de equipos ministeriales. Entonces, eh, es algo como David que no se atrevía a tocar. Mire, y cuando el hombre que mata a Saúl y él le va a dar la noticia a David, una de las cosas que le dice David, ¿cómo no tuviste temor de agredir a un ungido del Señor? Un niño fluctuante no tiene temor de hablar contra un apóstol, contra un profeta, de salir en una red social a hablar pistoladas de un ministro. Y eso es parte de los niños fluctuantes de este tiempo y del ataque del enemigo hacia su cuerpo, hacia los ministerios y hacia su cuerpo. Y eso es lo que se está trabajando, porque eso es lo que está activo. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas haciendo un trabajo perfeccionando para la obra del ministerio, quitando y sacando al niño fluctuante para establecer un niño que cree, para colocarlo en el medio y entregarle el reino. Todo eso, todos ellos lo que están haciendo es poniéndote en el medio a ti, como niño, que cree
y que es de fe para entregarte un reino. Y tú lo estás, en algunos momentos, como pasas a ser un niño fluctuante, lo que haces es atacar a los que te están poniendo en el reino. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¿Cuánto tenemos que hacer y cuánto tenemos que decir? Bueno, culminamos esta primera hora de seminario maravilloso. Bueno, como primera hora, como dice un profeta amigo, espectacular. La palabra nos ministra y maravillosa la palabra. Esta primera hora, bueno, esperemos, vamos a continuar con la segunda hora y luego esa tercera hora. Entonces, bueno, esta primera parte desarrollamos entonces los dos niños que hay en ti. Ya los viste, ya decidiste quién vas a ser. Seguimos entonces en el proceso. Que el Señor les bendiga. Bueno, y esperemos entonces la segunda hora. Que el Señor los guarde.